Bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas del siglo pasado. En esta oportunidad vamos a seguir con el análisis de la colección La historia de nuestro pueblo, esa dirigida por Enrique Pavón Pereira. Así es. Y hoy nos metemos de lleno en un periodo, súper intenso de la historia argentina, entre 1954 y más o menos 1963. Sí, una etapa de fracturas muy profundas, ¿no? Tenemos estos extractos que pintan un cuadro de tensiones políticas al rojo vivo, el famoso quiebre entre Perón y la Iglesia Católica. Exacto. Golpes de Estado, intentos de normalización que no cuajan. Una verdadera montaña rusa, como decís. Tal cual. Y lo interesante es ver cómo estos materiales nos permiten rastrear esas diferencias, sobre todo entre el peronismo que gobernaba y la jerarquía de la Iglesia. Cómo eso se vuelve un catalizador, digamos. Claro, como que unifica la oposición que andaba medio dispersa hasta ahí. Exactamente. Así que vamos a explorar no solo los hechos que describen las fuentes, sino también, las interpretaciones que hacen, las consecuencias que plantean. La misión entonces es esa, sacar las claves de este periodo tan convulso, según nos lo cuenta esta colección. Entender un poco las motivaciones que se les atribuyen a los actores y ver cómo se fueron dando las cosas. Dale, empecemos a desgranar esto. A ver, el punto que marcan casi todos como de inflexión es el discurso de Perón del 10 de noviembre del 54. Pero los textos sugieren que la cosa venía de antes, ¿no? Sí, que la olla ya venía juntando presión. Mencionan episodios previos. La controversia esa con el mago Fu Manchu, que parece menor pero suma. Ah, sí. Y la rivalidad creciente entre la US, la Unión de Estudiantes Secundarios, peronista. Claro, y la Acción Católica, la ACA. Y también la formación del Partido Demócrata Cristiano. O sea, varios frentes. ¿Y cómo describen los textos esos primeros roces? ¿Qué sensación transmiten? Mira, el material indica que el apoyo inicial, que era más bien tácito, que una parte del episcopado le había dado al justicialismo, porque lo veían, cercano a la doctrina social cristiana. Claro. Ese apoyo empezó a gastarse con estos episodios. Se nota una sensación en la Iglesia de que le invaden su terreno, ¿no? Sobre todo con la figura de Eva Perón, esa conexión tan directa que tenía con la gente. Con las necesidades populares, ¿sí? Exacto. Y hay una frase que citan que es fuertísima, preguntándose si la devoción popular por Evita no estaba opacando a la Iglesia. Sería que no lo merecieron. Terrible. Qué fuerte. Y después de la muerte de Evita, el texto menciona a figuras del gobierno, supuestos, tapados anticlericales. Nombran al vicepresidente Teisaire, al ministro Méndez San Martín. Sí, como que habrían influido en Penódon para endurecer la postura. Claro, y ahí la cosa se pone más tensa porque el propio Perón salía a denunciar lo que él llama la intromisión de algunos hombres del clero en los sindicatos, en organizaciones estudiantiles. Sí, y es interesante cómo las fuentes remarcan la estrategia de Perón en ese discurso. Es cuidadoso, ¿viste? Intenta separar lo que es la institución eclesiástica de algunos curas descarriados, como los llama él. Da nombres propios incluso. Tal cual. Menciona obispos como Monseñor Fasolino de Santa Fe, Lafid de Córdoba y curas específicos, Carnevaliuti, Olmos, Bordagaray, y citan la frase esa que le atribuyen a Bordagaray, la de elegir entre Cristo o Perón. Exacto. Y la respuesta de Perón defendiendo su interpretación del cristianismo. Ya ahí es una confrontación, directa, sin vueltas. Y la escalada es rapidísima a partir de ahí. El nuncio apostólico, dicen los textos, intenta mediar, pero nada. Sin éxito. Empiezan las detenciones de sacerdotes en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y la Iglesia responde con una carta pastoral. Defiende su rol frente a lo que consideran amenazas. El comunismo, la idea del divorcio, la educación laica. Y el gobierno, contraataca. Saca un paquete de leyes que golpean directo a la Iglesia, incluso revirtiendo beneficios que el mismo peronismo había sostenido antes. Sí, las fuentes enumeran varias leyes clave sancionadas muy rápido, entre fines del 54 y mediados del 55. Está la ley 14.394, que incluía el divorcio vincular. Se saca la enseñanza religiosa obligatoria de las escuelas públicas. Se restablece la ley de profilaxis, la de los prostíbulos. Sí. Y después, en mayo del 55, se impulsa la reforma constitucional para separar Iglesia y Estado.
y se sacan exenciones de impuestos a instituciones religiosas. Un paquete completo. Es llamativo cómo el material dice que algunas de estas medidas, como el divorcio o la educación laica, eran progresistas en sí, pero que en ese clima de enfrentamiento total Claro. funcionaron como nafta para la oposición. Una oposición que encontró en la defensa de la Iglesia, digamos, un paraguas para unificarse. Un momento de una complejidad bárbara. Mencionan también la repercusión afuera, ¿no? Críticas desde el Vaticano, del cardenal Spellman en Nueva York. Sí, el conflicto trascendió. Y el clímax de esta tensión, según relatan las fuentes, es la procesión de Corpus Christi, el 11 de junio del 55. El gobierno ya sospechaba que iba a ser un acto opositor. Y los textos dicen que así fue. Describen una multitud, enorme. Hablan de cientos de miles de personas. 300,000 dicen algunos. Una barbaridad. Y lo que describen es eso, una ceremonia religiosa que se transforma en una manifestación política clarísima hacia el Congreso. El relato es muy gráfico, ¿eh? Detalla quiénes estaban: radicales, comunistas, conservadores, jóvenes de la Acción Católica, socialistas, nacionalistas, todos juntos contra Perón. Todos juntos clamaban contra Perón, dice el texto. Mencionan incidentes, piedrazos a sedes de diarios oficialistas. Pero lo más grave que narran, y lo más confuso también, es la quema de la bandera argentina frente al Congreso esa noche. Sí, ahí las fuentes que tenemos presentan versiones distintas. Fue la policía para embarrar la cancha, fueron manifestantes católicos exaltados, infiltrados, no queda claro. Lo cierto es que Perón después acusa directamente a los clericales. Tal cual. Y al día siguiente siguen los líos cerca de la catedral. Perón da un discurso por radio muy duro. Habla del lobo que escondía el clero y anuncia que va a usar sus prerrogativas. Se organizan actos de desagravio a la bandera, a Evita. La polarización era total. Total. Y pocos días después, el 16 de junio, lo impensable. El bombardeo a la Plaza de Mayo y a la Casa Rosada, un ataque de sectores de la Marina y la Aeronáutica, con el objetivo explícito, según dicen los textos, de matar a Perón. Lo describen como un acto de una crueldad tremenda. Aviones de guerra contra civiles en pleno centro. Las cifras de muertos y heridos que citan son, escalofriantes. Perón se refugia en el Ministerio de Ejército. La CGT llama a los trabajadores a defender al gobierno. Y esa tarde, Perón habla por radio. Las fuentes destacan que resalta la lealtad de la mayoría del ejército y que pide calma. Dice algo como: la lucha debe ser entre soldados. No quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Un intento de frenar la violencia. Pero esa misma noche, la cosa se desborda igual. Grupos de civiles, identificados como peronistas en estos textos, salen a incendiar iglesias históricas del centro. La Curia, Santo Domingo, San Ignacio. Varias. Mencionan incluso que había como 3 grupos organizados, vinculados al partido, a ministerios. Sí, el impacto simbólico y psicológico que relatan es, devastador, usan esa palabra. Y la Iglesia, como respuesta institucional, rechaza la ayuda del gobierno para reconstruir. Y desde Roma llega la excomunión, que aunque no nombra a Perón directamente, aplica a todos los responsables de la persecución y la violencia. O sea, claramente lo incluye a él y a su gobierno. Las fuentes dicen que ese golpe fallido de junio, aunque militarmente fracasó, al final fortaleció a la oposición. Sí, paradójicamente. Y Perón intenta ahí una maniobra de conciliación. Frena las leyes anticlericales, garantiza libertad de culto, hasta promete un plebiscito. Pero los opositores lo leen como debilidad, según los textos, y crecen los rumores de las milicias obreras. Y mientras pasa eso, la conspiración militar que sí va a funcionar ya está en marcha. Los textos dan nombres: el contraalmirante Toranzo Calderón de la Marina, los generales Lonardi y Aramburo del Ejército, aunque dicen que Aramburo no tenía mando de tropa directo en ese momento. Exacto. Mencionan también al general Bengoa y la participación de civiles opositores. Zavala Ortiz, radical; Bixi, conservador; Ghioldi, socialista. Y el 16 de septiembre del 55 estalla el golpe. La autodenominada Revolución Libertadora. Lonardi se levanta en Córdoba y la Marina, con Isaac Rojas, bloquea el Río de la Plata, bombardea los depósitos de petróleo en Mar del Plata. Hay focos leales que resisten al principio. Pero la situación de los golpistas parece medio precaria al inicio, ¿no? Sí, según describen las fuentes.
Pero hay dos factores clave que inclinan la balanza. Primero, la amenaza de Rojas de bombardear refinerías en La Plata y Dock Sud, zonas muy pobladas. Terrible. Y segundo, la decisión de Perón, su carta al ejército donde renuncia para, según dice el texto, evitar más sangre. Citan esa parte. Ante la amenaza de bombardeo, creo que nadie puede dejar de disponer intereses o presiones. Y poco después Perón se va al exilio. Y ahí empieza la etapa de la Libertadora. El material marca dos fases muy claras, ¿no? Sí, muy distintas. Primero, Lonardi como presidente, con ese lema de ni vencedores ni vencidos. Lo describen como nacionalista, católico, pero... Políticamente medio ingenuo, dicen, que quería evitar revanchismos. Claro, pero la presión de los sectores más antiperonistas, sobre todo la Marina con Rojas de vice, y el ala liberal del ejército es muy fuerte. Lonardi igual toma medidas drásticas, ¿eh? Sí, interviene provincias, disuelve el Congreso, echa a la Corte Suprema, interviene universidades. Y crea esa Comisión Nacional de Investigaciones con la inversión de la prueba, algo muy polémico. O sea, los acusados tenían que probar que eran inocentes. Y pasa a retiro un montón de generales peronistas. Pero esa tensión interna entre los moderados y los duros del propio gobierno militar lo termina volteando a Lonardi. Noviembre del 55, duró poco. Sí, apenas 2 meses. Asume Aramburu, con Rojas ya consolidado como vice. Y ahí arrancan la segunda etapa, la que las fuentes llaman más acentuadamente gorila. Usando el término de la época para el antiperonismo visceral, el lema cambia a «Con Rojas y Aramburu, el país está seguro». ¡Qué diferencia! Tal cual. Se firma un acuerdo entre las Fuerzas Armadas para cogobernar. Se disuelve el partido peronista, se prohíbe la actividad política a sus dirigentes, se profundizan las investigaciones por corrupción, se interviene la CGT. El objetivo que describen los textos es clarísimo: desperonizar a la nación. Sí, hablan de miles de detenidos, bienes embargados, sindicatos intervenidos. Y el hecho ese tan cargado de simbolismo: el secuestro del cadáver de Eva Perón de la CGT. Tremendo. ¿Y la economía? ¿Qué dicen las fuentes de la economía de la Libertadora? Bueno, el foco está puesto en el informe Prebisch, encargado a Raúl Prebisch de la CEPAL. Sí, un informe famoso. Describe un panorama desolador, casi de bancarrota, dice el texto. Y recomienda medidas muy drásticas. Devaluar fuerte el peso, bajar el consumo interno para fomentar el ahorro, y volver a impulsar las exportaciones del campo como motor principal. Citan la frase de Scalabrini Ortiz sobre Prebisch: «El gato es mal guardián de las sardinas». Claro, porque lo que argumentan las fuentes es que ese plan Prebisch significó volver al liberalismo económico y que generó una redistribución regresiva del ingreso. O sea, sacarles a los trabajadores para darle a otros sectores. Básicamente, transferir recursos de los asalariados al agro, al capital extranjero. Critican la idea de que la crisis fuera tan grave como la pintó Prebisch, como si se hubiera exagerado para justificar las medidas. Se sacan los controles estatales, se devuelven los depósitos bancarios a la banca privada. Un giro de 180 grados respecto al peronismo. Y para darle un marco legal a todo esto, había que borrar la Constitución del 49. Exacto. En abril del 56, Aramburu por decreto la deroga y restaura la de 1853. Pero, y esto lo subrayan las fuentes, la subordina a los objetivos y directivas básicas de la propia Revolución Libertadora. Un acto que califican de ilegítimo. Claro, porque anulaba derechos sociales, laborales. Consagrados en el 49, ¿sí? Bueno, y de ahí entramos en el camino hacia la salida electoral del 58. Un camino complejo. Muy complejo. El peronismo proscripto y la UCR, el principal partido opositor, dividido en dos. La UCR intransigente, UCRI, de Frondizi, que parecía más dispuesta a negociar con el peronismo. Y la UCR del pueblo, UCRP, de Balbín, más cercana a los militares. Frondizi se perfila como el que tiene más chances si consigue el voto peronista. Ahí es clave la elección de convencionales constituyentes del 57, ¿no? Sí, un momento que detallan mucho. Aramburu convoca a esa elección. Y Perón, desde el exilio, ordena votar en blanco. Y el resultado es tremendo. Impactante. El voto en blanco supera a la UCRP de Balbín y a la UCRI de Frondizi. Demuestra que el peronismo, aunque prohibido, seguía siendo la primera fuerza.
Una demostración de poder. Y la convención constituyente al final. Mucho ruido y pocas nueces. Sí, sesiona con muchas ausencias, limitaciones. Lo único relevante que logra es meter el artículo 14 bis de derechos sociales en la Constitución de 1853. Y acá viene el famoso Pacto Perón-Frondizi. ¿Las fuentes hablan de negociaciones secretas? Sí, mencionan a Cook por el lado peronista, a Frigerio por el lado de Frondizi, que se cierra en Caracas, en febrero del 58. Y según estos textos, Perón ordena votar por Frondizi. ¿A cambio de qué? Bueno, los puntos que mencionan son restaurar leyes laborales y sociales peronistas, levantar proscripciones políticas y sindicales, normalizar la CGT devolviéndole a los gremios peronistas, devolver bienes confiscados, como los de la Fundación Eva Perón, y eventualmente legalizar de nuevo al Partido Peronista. Exacto. Con ese apoyo clave, Frondizi gana las elecciones del 58. Pero las fuentes cierran esta parte con esa cita de Perón a Pavón, Pereira, que es medio siniestra, ¿no? Después de organizar el triunfo de Frondizi, empezamos a organizar su derrota. Uf. Prenunciaba lo que iba a venir. Bueno, Frondizi asume en mayo del 58. Programa Integración y Desarrollo. Pero la herencia es pesada. Hereda una situación económica muy complicada, él mismo dice dramática. Y queda atrapado entre dos fuegos. La presión militar constante, que lo vigila. Como una tutela, ¿no? Sí. Y la presión del peronismo, que espera que cumpla rápido lo pactado. ¿Y qué medidas toma al principio? Bueno, busca cumplir algo. Aumento de salarios del 60%, ley de amnistía, aunque sin tocar a los militares, y la ley de asociaciones profesionales, clave para reorganizar el sindicalismo y devolverle poder a los grandes gremios peronistas. Deroga también el decreto que prohibía los símbolos peronistas. Sí. Pero al mismo tiempo lanza la batalla del petróleo. Contratos con empresas extranjeras para buscar autoabastecimiento. Y eso genera un lío bárbaro. Claro, porque él mismo había escrito un libro, Petróleo y Política, denunciando esos contratos. Una contradicción fuerte. Exacto. Y los conflictos sociales estallan enseguida. La huelga petrolera en Mendoza y, sobre todo, la del frigorífico Lisandro de la Torre en Buenos Aires, enero del 59. Contra la privatización. Y la respuesta del gobierno es dura, ¿no? En la UCR tradicional y sobre todo en los militares. La economía empeora y, presionado por todos lados, Frondizi lanza el plan de estabilización a fines del 58. El plan del FMI, básicamente. Ajuste. Tal cual. Austeridad, devaluación, congelamiento de salarios y para ejecutarlo nombra a Elzogaray ministro de Economía. Un liberal resistido por todos. Es cuando dice la frase esa. Hay que pasar el invierno. Y eso implica la salida de Frigerio del gobierno, al menos temporalmente. Sí, bajo presión militar. Y esa presión militar es una constante, ¿no? Los textos hablan de planteos militares todo el tiempo, que lo obligan a cambiar ministros, políticas, la renuncia forzada del vice, Alejandro Gómez, la crisis por la visita secreta del Che Guevara en el 61. Que casi le cuesta el puesto ahí mismo. Su política exterior, que intentaba ser más autónoma, no alinearse con Estados Unidos, sobre todo con Cuba. Chocaba de frente con los militares más duros, los gorilas. Totalmente. Y esa presión lo obliga a romper relaciones con Cuba en febrero del 62. Pero ya no alcanza. El golpe de gracia son las elecciones de marzo del 62. Gana el peronismo, con otros nombres, en provincias clave. Buenos Aires con Framini. Y ahí los militares dicen basta. Exigen anular esas elecciones, intervenir las provincias. Frondizi cede, anula, interviene. Pero ya es tarde. El 29 de marzo del 62 lo destituyen. Lo mandan a Martín García. Fin de su presidencia. Y se abre un vacío de poder muy peligroso. Los militares que dieron el golpe no se ponen de acuerdo. Y en medio de ese lío aparece Guido, José María Guido, presidente provisional del Senado. Un senador de la UCRI, sí. Y en una jugada audaz, con apoyo de la Corte Suprema, jura como presidente ante la Corte, aplicando la ley de acefalía. Una maniobra que, dicen los textos, descoloca a los militares. Sí, lo sorprende. Pero Guido asume tutelado, firma un acta secreta con los comandantes, anular elecciones, mantener proscripción,
modificar leyes. Y el ejército, mientras tanto, partido al medio. Azules contra colorados. Exacto. Los azules, más legalistas, pro salida electoral con proscripción limitada, liderados por Onganía. Y los colorados, antiperonistas duros, pro dictadura, con los Toranzo Montero. Y el gobierno de Guido es un caos. Cambios de gabinete, de ministros de Economía, Alessogaray de nuevo, Pinedo, Martínez de Oz. Y lo peor, la división militar lleva a enfrentamientos armados entre ellos. En septiembre del 62 ganan los azules, Onganía se consolida, y en abril del 63 otra sublevación, sobre todo de la Marina Colorada, que es aplastada por el Ejército Azul. Los textos dicen que eran episodios bochornosos, militares peleándose como facciones. Tal cual. Mientras tanto, se intenta armar un Frente Nacional y Popular para las elecciones de julio del 63, que incluye el peronismo. Pero no funciona, por las proscripciones, por las divisiones internas del propio peronismo. Sí, mencionan peleas entre distintas líneas. Al final, Perón ordena votar en blanco de nuevo. Y las elecciones se hacen el 7 de julio del 63. Gana la UCR del pueblo, Arturo Illa presidente, pero con poquísimos votos. Con una nueva presidencia civil, sí, pero sobre bases muy, muy débiles. El peronismo proscripto, los militares como poder de fondo. Uf, sí. ¿Qué periodo tan intenso y fracturado nos describen estas fuentes? Desde la chispa esa entre Perón y la Iglesia, la violencia del bombardeo, la quema de iglesias. El golpe del 55, la Libertadora tratando de desperonizar, la llegada supercondicionada de Frondizi, sus crisis permanentes, su caída. Y hasta esa división casi feudal dentro del ejército. Es una crónica de inestabilidad constante. Lo que queda clarísimo en estos relatos es cómo persisten ciertas divisiones muy profundas en la sociedad argentina. La dificultad enorme para construir acuerdos básicos. Sí, el rol tutelar de las Fuerzas Armadas, metiéndose siempre en política, las propias peleas internas de los militares, de los partidos, y la cuestión peronista siempre en el centro, ¿no? ¿Qué hacer con el peronismo? Integrarlo, excluirlo, son hilos que atraviesan todo este periodo, según lo cuentan estos documentos. Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? Más allá de los hechos concretos, estas fuentes describen mecanismos de poder, lógicas de conflicto, crisis institucionales que se repiten. ¿Qué ecos de esas dinámicas, de esas formas de hacer política que describen estos textos de época, podemos reconocer o nos hacen reflexionar sobre tiempos más cercanos? ¿Qué nos dice esto sobre las dificultades para consolidar proyectos nacionales duraderos? ¿Sobre la tentación autoritaria o la exclusión del otro? Son preguntas que quedan flotando, sin duda, para seguir pensando y debatiendo. Bueno, esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando, en otro podcast, Crónicas del Siglo Pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003. Hasta la próxima. Hasta la próxima.